Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la entrevista. Primero, solidarizarme con todos los familiares de las víctimas. Este es un desastre de una magnitud que no habíamos visto en siglos, digamos, en el distrito, en estas últimas décadas sobre todo. Efectivamente, se menciona que el tema es un problema natural, pero ya en el distrito metropolitano nosotros ya no podemos hablar de solamente desastres naturales. El distrito ha sido ocupado, digamos, por el crecimiento de las urbanizaciones, de las viviendas, por la ocupación del suelo. Hemos subido más allá de la cota de protección del bosque protector de Pichincha. Y uno ya tiene que hablar de afectaciones y de causas antrópicas, porque el rellenar las quebradas, el poner colectores, el tener que hacer obras de contención o dar permisos, por ejemplo, encima de la quebrada que está sobre Santa Clara de San Millán, está el teleférico. Es una obra que nunca debió hacerse digamos, con esas dimensiones y sobre todo el parque de diversiones, los estacionamientos en un área de protección. Entonces hay una responsabilidad y para hacer una comparación, digamos, el flujo de lodo ya del año 75 se menciona por un investigador, Pierre Peltre, que más o menos tiene la misma cantidad de lluvia que sucedió ahora. Entonces uno no puede decir que eso no se sabía que va a pasar. Y ahí viene el tema de la intervención humana, por omisión, por negligencia o por no haber actuado de la manera en que debieron para hacer esto. Así que no, esa creo que es una salida que no es la mejor por parte de la administración. Y hay que evaluar todavía exactamente bien. Yo, por las primeras declaraciones y por los sobrevuelos, no creo que es la manera de hacer una investigación exhaustiva. Y sí hay que hablar de responsabilidades. Bien lo mencionaba Darío hace un rato, ¿por qué no hay un sistema de alarma? Si ya llueve más de 2 días, alguien tiene que dar la voz de alarma para que la gente no se reúne y no esté en concentraciones como por ejemplo en la cancha de la comuna o tenga cuidado o no, o digamos, tenga algunas prevenciones, debe sonar una alarma. Estamos acostumbrados y las instituciones municipales no dimensionan la magnitud del problema de la crisis ambiental y de riesgo. Es más, bien se señalaba hace un rato, hay ya una sentencia en que se establece por parte de la Corte Constitucional que el municipio ha vulnerado el derecho al agua en relación con el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven a lo largo de la cuenca del río Monjas, así como de los habitantes de la ciudad de Quito. Y es una sentencia. Entonces, aquí están establecidas responsabilidades que tienen que ver con todo lo que ha sucedido, porque digamos, la impermeabilización del suelo, el relleno de quebradas, es algo que pasa en todo el distrito metropolitano. Está en emergencia la quebrada Carretas, el río Monjas, la quebrada Caupicho, y ahora se siguen dando autorizaciones para proyectos que van a vulnerar y van a causar estos riesgos, por ejemplo, en la quebrada El Tejar, por el proyecto inmobiliario botánico y la construcción de la estación de transferencia que está sobre la piscina del barrio La Praga, una piscina además con un valor patrimonial importante, pero ahí hay todo un barrio. Justo, Entonces, Ricardo, creo eso que hay que queríamos. tener una visión integral de todo esto. Sí, justo eso, Ricardo, queríamos conversar contigo y preguntarte, esta semana la Corte Constitucional dio una sentencia que la estabas nombrando justo ahorita, ¿no? En miras de mirar más allá, digamos, de los efectos de la lluvia. Tú estás hablando de una intervención humana, pero también de una responsabilidad de las autoridades en cómo se va pensando y construyendo la ciudad, digamos, interviniendo espacios donde justo la lluvia puede fluir, como son las quebradas, o talando los bosques para construcciones y autorizando esas construcciones en las faldas de la montaña. Entonces hay varias cosas que están pasando ahí que deberían ponerse atención para prevenir este tipo de desastres, como el que ocurrió, digamos, en esta semana. Y justamente hay una sentencia esta semana de la Corte Constitucional en torno al río Monjas. Entonces, no sé si nos puedes contar justamente
justo la importancia de esta sentencia y qué es lo que están exigiendo las personas de protección de este río y de esta quebrada. ¿Por qué es importante, digamos, proteger las quebradas en Quito y en la ciudad? Esta sentencia es bastante importante porque ya se convierte en un precedente y establece responsabilidades. Y en este caso, antes de contestar la pregunta, quiero mencionar que hay un cruce, y lo menciona la sentencia, es algo que venimos diciendo hace rato. No se establece quién es la autoridad. Digamos, en su orgánico funcional hay un cruce entre las secretarías. Está la Secretaría de Gobernabilidad, de Seguridad y, digamos, la Secretaría de Riesgos. Está por un lado la empresa de agua potable, está por un lado la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, por un lado la empresa de vivienda que otorga permisos sin que le corresponda, existe la Secretaría de Ambiente y cada una se pasa, digamos, pasa la responsabilidad y dice que no tienen las competencias. Entonces, no está definido esto y la sentencia le obliga a que la Secretaría de Ambiente, mediante una ordenanza, establezca quién es el responsable directo de establecer las políticas de cuidado, de protección de las quebradas y de los sistemas hídricos en la ciudad. Por ahora le encarga temporalmente a la Secretaría de Gobernabilidad y a la EMAPS que hagan las obras necesarias hasta que esto se resuelva. Pero eso es parte del problema. O sea, ya hay una crisis de la estructura de funcionamiento del municipio y no sirve para resolver los problemas de la ciudad. La Secretaría de Riesgos, por una parte, autoriza que se hagan construcciones junto a quebradas y por otra parte interviene solo cuando sucede una cosa de estas. La Secretaría de Riesgos tiene presupuesto para intervenir antes de que sucedan medidas de prevención, no lo hace. Pero además la Secretaría de Ambiente, que es quien debería conducir la política ambiental del distrito, la protección de las quebradas, y además lo establece una resolución, la C350, es la entidad responsable del municipio por el manejo de las quebradas. El problema es que no se lo hace en la práctica. Entonces, este cruce de competencias les permite también desviar el tema de la atención de las responsabilidades. O sea, un proyecto, por ejemplo, como el que se hizo hace décadas en las laderas del Pichincha de saneamiento ambiental, lo hizo la EMAP, que tenía la capacidad de infraestructura y técnica para hacerlo. Pero, sin embargo, va más allá, porque hay que ver un manejo integral que tiene que ver con el tema de los asentamientos, de las viviendas, de las medidas de seguridad, y eso no lo puede hacer la EMAP, lo tiene que conducir la Secretaría de Ambiente y coordinar con la EMAP, la Secretaría de Ambiente coordinar con la Secretaría de Seguridad. El problema es que todos están al mismo nivel y todos tienen sus propios planes y sus propias planificaciones y no hay una capacidad de una conducción única para establecer la política. Eso es parte de la crisis. La sentencia de la Corte Constitucional establece todos estos elementos y sobre todo acciones que debe tomar el municipio. Por ejemplo, la inmediata, digamos, ejecución, contratación, ejecución, lo que tengan que hacer para el proyecto Vindobona. No puede ser que a estas alturas el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la EMAPS, realice las descargas de aguas servidas y de aguas de lluvia a las quebradas y, por supuesto, van a los ríos. Eso es parte del problema y de la responsabilidad que la Corte Constitucional establece sobre la EMAP, sobre el municipio, por haber realizado todo este tiempo estas descargas y no haber hecho las obras necesarias para evitar esto. O sea, es cuestión de prioridades. El proyecto de tratamiento de aguas residuales y de separación de aguas lluvias y aguas residuales es una prioridad. No puede ser que a estas alturas no tengamos eso. Por ejemplo, eso establece la sentencia. La sentencia también establece que deben tomar las medidas inmediatas de mitigación. La quebrada Carretas está en emergencia y se están cayendo casas y había que hacer obras de contención. Es más, los accionantes de la acción de protección, que son parte de la casa que fue de la Marquesa de Solanda, que es patrimonio histórico además,
exigen que se tomen estas medidas emergentes de reparación. Pero uno escucha a los funcionarios municipales y dice, es que ya estamos poniendo en el presupuesto, necesitamos 18 millones de dólares, pero en este año vamos a poner 11. Y uno dice, hay 30 millones de dólares que ha utilizado el municipio para canchas sintéticas en el distrito. ¿Cuáles son las prioridades de la ciudad? De esperar hasta que la tragedia ocurra en vez de prevenir. Y una de las cosas que justo decía Darío, no es más barato destinar esos recursos para prevenir este tipo de tragedias como la que ocurrió esta semana con el aluvión, antes que colocar todos los recursos que necesitan cuando la tragedia ya está dada, cuando ya hay pérdidas humanas, cuando ya existen más de 25 personas fallecidas, cuando ya existen, digamos, daños en el alumbrado, en el servicio, en las calles. Entonces, y eso se duplica, se multiplica, digamos, el gasto, ¿no? Entonces, esa mentalidad de no prevenir. Ricardo, además, sí. Ricardo, además, en estos días hemos escuchado que las autoridades municipales, mucha de esta responsabilidad de la que hablamos, la ha trasladado de alguna manera a la gente, mencionando que es la gente la que se ha sentado en las laderas del Pichincha, la que ha construido sus casas. ¿Qué tanto, digamos, es tan así? ¿Por qué la gente está construyendo en las laderas ahora? ¿Por qué tenemos esta presencia no solamente en las laderas del Pichincha, sino que además recordábamos, Quito está rodeado de montañas con varia presencia de los barrios? Entonces, ¿qué está pasando también con este tema de la planificación de las casas? Eso es parte del problema de la ciudad, la ausencia de planificación. La cota que existía de protección del bosque protector fue superada hace muchos años por urbanizaciones legales e ilegales, formales e informales. Entonces ahí hay un problema de planificación, de falta de control. Pero, a ver, estamos hablando de la comuna de Santa Clara de San Millán. La comuna de Santa Clara de San Millán, desde 1575 estaba reconocida. Desde menos, y fue Eloy Alfaro en 1911 también volvió a ratificar su territorio. Entonces estamos hablando de una comuna ancestral que no es que se instaló, ha ido creciendo, sí, y también parte de los asentamientos tiene que ver porque sigue creciendo la población y en esto tiene que haber una lógica de planificación y de ordenamiento territorial. Pero esto sucede en todo el distrito y ahí el que controla esto es el propio municipio. A ver, el desastre del Pinar, porque a veces uno piensa en la comuna y cree que toda la gente se ha construido sus casas así nomás y todo, y el desastre del Pinar en el 2019, uno ve las urbanizaciones que han construido ahí, es parte del problema, o encima del bosque. La occidental era el límite. O las autorizaciones para construir determinada infraestructura. En pendientes, justamente yo pongo siempre ahora el caso de Botánico, porque lo hacen en pendientes que no debería la norma permitir al lado de una quebrada, y van a construir también infraestructura pública. Y dicen, Ricardo, todo se puede mitigar. ¿No saben qué es el proyecto Botánica? Sí, el proyecto Botánico, y mencionan que todo se puede mitigar. No es así. Estamos trasladando el problema para futuro, para que después de 15, 20 años se saturen. De hecho, ya la quebrada El Tejar, con unas fuertes lluvias, ya tiene estos problemas de aumento de escorrentía, y uno ve unos flujos con arrastre de palos, troncos, y ya está en riesgo en este momento, y vamos a construir ahí, vamos a aumentar las descargas, vamos a aumentar la escorrentía, para que después de aquí a 5, a 10, a 15 años suceda un desastre. Eso lo estamos haciendo con autorización de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, de la EMOP, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Riesgos. Ahí hay un problema de fondo de la administración pública. Entonces sí hay un problema de falta de planificación. Y la estructura, yo insisto, hay una crisis de la estructura administrativa del distrito. Ya no sirve para resolver los problemas de la ciudad, y son los ciudadanos los que, mediante estas acciones, como la que acaban de poner en el caso de la quebrada Carretas, la que le obliga al municipio a tomar medidas. Pero los ciudadanos vienen denunciando esto hace décadas, hace años se denunciaba esto,
y la autoridad tampoco oye, porque yo estuve en la audiencia de este proceso y fue muy interesante cómo la ciudadanía y todos los que presentaron, los amicus curiae, eh, los amigos de la Corte que presentaron escritos, técnicos, personas de colectivos, todos presentaban propuestas, soluciones para resolver el tema de medidas que debe tomar el municipio para ayudar a disminuir la escorrentía, revegetación, forestación, una serie de sistemas que ahora se aplican para bajar la fuerza de los caudales, muchas soluciones de este tipo. Y el municipio no oye, el municipio sigue a través de la MAP autorizando descargas y y la Secretaría de Territorio nuevas urbanizaciones en zonas que ya deberían ser protegidas. Y pongo un caso más para completar la idea. La sentencia le obliga al municipio a establecer áreas de protección. Y desde hace rato la gente, por ejemplo, del Mastodontes, la gente del Parque Metropolitano de Cumbayá, vienen diciendo que hay que proteger, y que la gente del Botánico diciendo esa área debería ser un parque, debería ser de protección. Y el municipio dice no podemos, no son nuestras las propiedades, es del gobierno, esta propiedad es particular. O sea, siempre el impedimento, cuando el municipio establece que es un área de protección, que es importante, lo sugiere la comunidad le da respuestas, y el municipio, en vez de decir, bueno, veamos los mecanismos, vamos a negociar con el gobierno central para ceder estos predios, vamos a permutar con otros, y si no, vamos a expropiar, y esto debe ser una política pública del Distrito Metropolitano, pero no lo hacen. Les preguntan los vecinos del barrio Mastodontes a la Secretaría de Territorio y dicen, no sé, nosotros no podemos hacer nada, ustedes vayan a hablar con el gobierno, porque el terreno es del Midubi, de Casa para Todos. Hay una lanzada de la pelota entre autoridades, ¿no? Justo en las redes nos decían que nombremos esta posible, digamos, intervención de este proyecto de Urcupacha y también de Botánica, pero el Ministerio de Ambiente, en cambio, envió un tuit diciendo que el proyecto no tenía nada que ver con esta tragedia, pero, digamos, no tiene nada que ver con esta tragedia porque está separado, digamos, el territorio, y es así, pero ¿qué es lo que puede ocasionar si es que ese proyecto no está bien pensado para el otro sector donde sí se está instalando, digamos, ¿no? Entonces, vi un tuit muy Ricardo, interesante que decía, el proyecto del Cenizario no tiene que ver con esta tragedia, pero tendrá que ver con la siguiente. Es lo que acabas de mencionar. A ver, los bosques protectores están a cargo del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo puede ser a estas alturas que no sean no sea responsable el sistema metropolitano de áreas? El Ilaló no estaba ni siquiera inventariado como parte ahora lo está, pero porque la ciudadanía y los moradores del Ilaló están presionando para esto. Este cruce de competencias es parte del problema. Bueno, Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que se han topado puntos bastante interesantes porque, como mencionábamos, no solo pasa lo que pasó digamos, el aluvión en la comunidad de Santa Clara, en La Gasca, no solamente tiene que ver con un hecho aislado, sino en definitiva es parte de todo lo que está sucediendo en la ciudad, en Quito, parte de las acciones que tanto los vecinos de la comuna hace un momento escuchábamos que se necesitan de urgencia. Muchísimas gracias, Ricardo, y estamos pendientes contigo para una próxima entrevista. Tenemos varios mensajes, Vero, en redes sociales. Gracias, Ricardo.